Evangelio de hoy. Lunes 24 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 14 al 29. Cuando volvieron donde estaban los otros discípulos, vieron a mucha gente alrededor de ellos, y a unos escribas discutiendo con ellos. En cuanto la multitud vio a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discuten con ellos? Uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo. Echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo llevaron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma. Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde niño. Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. De inmediato el padre del niño exclamó: creo, pero ayuda mi poca fe. Jesús, al ver que la multitud se aglomeraba, reprendió al espíritu impuro diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó, sacudió violentamente al niño y salió. El niño quedó como muerto, y muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el niño se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió: esta clase de demonios solo puede ser expulsada con oración. El encuentro con la incredulidad y la limitación humana. Este pasaje nos presenta una escena de gran tensión. Jesús desciende del monte de la Transfiguración y se encuentra con una situación caótica. Una multitud agitada, los discípulos confundidos, y un padre desesperado por su hijo poseído por un espíritu maligno. Los discípulos, a pesar de haber sido enviados previamente a sanar y expulsar demonios, no pudieron liberar al niño. Esto revela la fragilidad de la fe humana, cuando no está arraigada profundamente en Dios. Jesús expresa su frustración ante la incredulidad de los presentes y de sus propios discípulos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Son palabras fuertes que nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia fe. Muchas veces vivimos en esa misma incredulidad. Queremos confiar en Dios, pero cuando las dificultades llegan, nuestra fe flaquea. Los discípulos no pudieron expulsar al demonio, porque intentaron hacerlo con sus propias fuerzas, y no con la plena confianza en el poder de Dios. La fe probada en la adversidad. El padre del niño representa a muchas personas que desean creer, pero que luchan con sus dudas. Su hijo ha sufrido desde pequeño. Ha sido llevado a situaciones extremas. Y ahora este padre se encuentra frente a Jesús, con una súplica llena de esperanza, pero también de incertidumbre.
Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús es contundente: si puedes. Todo es posible para el que cree. Aquí se revela una verdad fundamental. El problema no es si Dios puede o no puede actuar, sino si nosotros tenemos la fe suficiente para confiar en su poder. Ante esta afirmación de Jesús, el Padre responde con una de las frases más sinceras y conmovedoras de todo el Evangelio. Creo, pero ayuda mi poca fe. Es la expresión de un corazón que quiere confiar plenamente en Dios, pero que reconoce su fragilidad. Nosotros también vivimos esta lucha. Creemos en Dios, pero cuando enfrentamos problemas serios, una enfermedad, una crisis familiar, una pérdida dolorosa, nuestra fe se tambalea. En esos momentos, nuestra oración debe ser la misma que la de este Padre. Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. La victoria de Cristo sobre el mal. Cuando Jesús ordena al espíritu maligno salir del niño, se desata una lucha violenta. El demonio sacude al niño con furia antes de abandonarlo. A primera vista, parece que la situación ha empeorado, ya que el niño queda inmóvil y la gente piensa que ha muerto. Esto nos enseña una gran lección. Cuando Dios actúa, a veces las cosas parecen ponerse peor antes de mejorar. En nuestra vida, cuando decidimos acercarnos más a Dios, a menudo enfrentamos pruebas más intensas. El mal no se rinde fácilmente. Pero Jesús siempre tiene la última palabra. Jesús toma al niño de la mano y lo levanta. Este gesto es símbolo de resurrección y restauración. Cuando Cristo interviene en nuestra vida, nos da una nueva oportunidad. Nos levanta del pecado, de la desesperanza y del miedo. La oración, clave para la victoria espiritual. Después de la curación, los discípulos, confundidos, preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La respuesta de Jesús es clave. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada con oración. Aquí Jesús nos enseña que hay luchas espirituales que solo pueden enfrentarse con una fe profunda y una vida de oración constante. La oración no es solo una petición. Es un estado de comunión con Dios. Una conexión que nos llena de su fuerza y poder. Si queremos vencer nuestras batallas espirituales, necesitamos cultivar una oración auténtica. No basta con un rezo ocasional o superficial, sino que debemos desarrollar una vida de oración intensa, confiada y perseverante. La lucha espiritual, más allá de lo visible. El episodio del niño poseído nos recuerda que la lucha del ser humano no es solo contra problemas materiales o emocionales, sino también espirituales. En muchas ocasiones, el sufrimiento que experimentamos tiene una raíz más profunda de lo que parece. San Pablo nos advierte en su carta a los Efesios: porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en las alturas. Jesús, con su autoridad, expulsa el espíritu maligno que atormentaba al niño, demostrando que su poder es absoluto sobre cualquier fuerza del mal. Sin embargo, este pasaje también nos enseña que la batalla espiritual no se gana con técnicas humanas ni con simples esfuerzos personales.
sino con fe, oración y dependencia total de Dios. Vivimos en tiempos en los que muchas personas han dejado de creer en la existencia del mal espiritual, reduciendo todo a explicaciones psicológicas o científicas. Sin embargo, la enseñanza de Cristo nos deja claro que el mal es real y que solo con una fe profunda podemos resistir sus ataques. La humildad de reconocer nuestra necesidad de Dios. Uno de los aspectos más impactantes de este relato es la actitud del padre del niño. Él no llega con orgullo ni con exigencias. Llega con un corazón humilde, reconociendo su necesidad de ayuda. Cuando dice, creo, pero ayuda mi poca fe, nos enseña una actitud clave en la vida cristiana. La humildad de reconocer que nuestra fe es imperfecta y que necesitamos a Dios para fortalecerla. Muchas veces, queremos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, sin acudir a Dios. O solo buscando su ayuda cuando todo lo demás falla. Este Evangelio nos invita a acercarnos a Cristo con la sencillez y honestidad de aquel Padre, reconociendo que sin Él, nuestra fe es frágil y nuestra vida se tambalea. Jesús toma nuestra mano y nos levanta. El niño, después de la expulsión del demonio, queda inmóvil, como si estuviera muerto. Esto genera confusión entre los testigos, pero Jesús, con su ternura infinita, lo toma de la mano y lo levanta. Este gesto tiene un significado profundo. Jesús no solo nos libera del mal, sino que también nos restaura. Nos devuelve la vida y nos hace nuevos. No basta con ser liberados del pecado o del sufrimiento. Necesitamos la mano de Cristo que nos levante para seguir adelante. Cada vez que caemos en el pecado, en la desesperanza o en la debilidad, Jesús está ahí para extendernos su mano. Nos recuerda que nunca estamos solos en nuestra lucha. Y que, aunque sintamos que hemos muerto, espiritualmente, Él puede devolvernos la vida con su amor y su gracia. La oración como poder transformador. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudieron expulsar al demonio? Él responde con una frase clave. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada con oración. Aquí encontramos una enseñanza fundamental. Hay problemas en nuestra vida que no pueden resolverse con simples esfuerzos humanos, sino solo con la fuerza que proviene de la oración sincera y constante. La oración no es solo una lista de peticiones a Dios. Es una relación viva y profunda con Él. Nos conecta con su poder, nos fortalece y nos llena de su espíritu. Sin oración, nuestra fe se debilita. Nuestra esperanza se enfría. Y somos más vulnerables a las pruebas. Si queremos tener una fe fuerte, capaz de resistir cualquier tempestad, debemos hacer de la oración una práctica diaria e innegociable. Jesús mismo nos dio el ejemplo, retirándose a orar en la madrugada, en la noche y antes de cada momento crucial de su misión. La fe en medio de la incertidumbre. El padre del niño poseído nos muestra una fe que lucha con la incertidumbre. Su respuesta a Jesús, creo, pero ayuda mi poca fe, es una confesión honesta de su debilidad. Este es un reflejo de nuestra propia vida espiritual. Queremos confiar en Dios, pero a menudo el miedo y la duda nos invaden. Este padre no era un teólogo. No tenía un conocimiento profundo de la doctrina.
Pero su súplica es más valiosa que cualquier discurso. Dios no espera que tengamos una fe perfecta, sino una fe sincera. Lo importante es reconocer nuestra fragilidad y pedirle ayuda. Dios no rechaza la fe débil, sino que la fortalece cuando se la entregamos con humildad. La importancia de la perseverancia. Los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Y esto puede parecer sorprendente, dado que Jesús les había dado autoridad para hacerlo antes. Sin embargo, este caso en particular requería algo más, oración y perseverancia. En la vida espiritual, hay situaciones que no se resuelven de inmediato. A veces, Dios permite que atravesemos tiempos de lucha para enseñarnos a depender más de Él. La fe no es solo un momento de entusiasmo, sino un camino de confianza continua. Cuando enfrentemos pruebas que parecen no tener solución, debemos recordar que la perseverancia en la oración es clave. No es que Dios no escuche, sino que muchas veces nos está formando en la paciencia y la entrega total a su voluntad. La autoridad de Jesús sobre todo mal. En este relato, vemos que el demonio se resiste con violencia antes de salir del niño. Esto nos enseña una verdad espiritual importante. Cuando Dios actúa en nuestra vida, el mal no se va sin lucha. Muchas veces, cuando decidimos acercarnos más a Dios, enfrentamos más obstáculos. El enemigo no quiere que seamos libres. Pero este pasaje nos recuerda que, aunque la batalla pueda ser dura, Jesús siempre tiene la última palabra. El demonio salió con gritos y convulsiones, pero finalmente fue derrotado. Así ocurre en nuestra vida. Podemos sentir que las dificultades aumentan cuando buscamos a Dios. Pero al final, su poder siempre prevalece. La oración, fuente de fuerza espiritual. Cuando Jesús dice que esta clase de demonios solo puede salir con oración, nos está revelando una enseñanza esencial. Sin una vida de oración, estamos espiritualmente indefensos. La oración no es solo una rutina o una obligación religiosa, sino el alimento del alma. Es el canal por el cual Dios nos fortalece y nos da la gracia para enfrentar los desafíos espirituales. Si los discípulos hubieran entendido esto, habrían podido expulsar al demonio. A veces queremos ver milagros en nuestra vida, pero no cultivamos una relación real con Dios en la oración. No podemos esperar grandes respuestas de Dios si nuestra comunicación con Él es superficial o esporádica. La fe activa en nuestro día a día. Este evangelio no es solo un relato del pasado. Es un mensaje vivo para nosotros hoy. Cada uno de nosotros tiene demonios que necesitan ser expulsados, ya sea el miedo, la ansiedad, la duda, el resentimiento o cualquier otra carga espiritual. Jesús nos enseña que no podemos vencer estas batallas con nuestras fuerzas humanas. La fe debe ser activa, no solo en momentos de crisis, sino en el día a día. Si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, debemos acercarnos a Él constantemente. Esto significa orar con perseverancia, no solo cuando tenemos problemas. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Renovar nuestra fe diariamente, a través de su palabra y los sacramentos. Jesús quiere restaurarnos por completo. Después de la expulsión del demonio, el niño queda como muerto.
La gente piensa que todo ha terminado. Pero Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Este gesto es clave. Jesús no solo nos libera, sino que nos restaura y nos devuelve la vida. No basta con ser librados de un problema. Dios quiere hacer algo más profundo. Renovarnos desde adentro. Darnos una nueva vida en su amor. Así como Jesús tomó al niño de la mano, también quiere tomarnos a nosotros y levantarnos. Tal vez hemos caído en el desánimo, el pecado o la desesperanza, pero su amor nos ofrece siempre una nueva oportunidad. ¿Qué nos lleva este Evangelio a hacer? Este pasaje nos desafía a fortalecer nuestra fe. No basta con decir creo. Debemos vivir esa fe con confianza total en Dios. Orar con perseverancia. No solo cuando tenemos problemas, sino como un hábito diario. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Como el padre del niño. Admitir que a veces nuestra fe es débil. Y pedirle a Dios que la fortalezca. Confiar en el poder de Jesús sobre todo mal. No hay situación imposible para Él. Permitir que Jesús nos levante y nos restaure. Su amor es más grande que cualquier caída. Este Evangelio es un llamado a vivir una fe más profunda, confiada y llena de oración. Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas. Pero nos pide que creamos. Y nos entreguemos por completo a Él. Conclusión, un llamado a la fe activa. Este Evangelio nos deja una enseñanza clara. La fe no es pasiva, sino activa y perseverante. No basta con decir creo, sino que debemos vivir esa fe con confianza y oración. Dios tiene el poder de transformar cualquier situación. Pero nos pide que creamos en Él. Si nos aferramos a su mano y cultivamos una vida de oración constante, veremos su gloria obrando en nuestras vidas. Hoy, hagamos el compromiso de vivir con una fe renovada. Orando con perseverancia y confiando en que Jesús siempre tiene la última palabra. Todo es posible para el que cree.